Bien, los objetivos de hoy es conocer y analizar algunos enfoques teóricos del pensamiento. Vamos a comenzar a explorar qué nos dicen algunos pensadores y sobre todo, pues, de dónde deriva el estudio de este fenómeno. Describir el enfoque del asociacionismo en relación al pensamiento. Ustedes ya son expertos en estos temas. Ahorita les voy a preguntar, ¿eh? Puntualizar los aportes de la escuela escocesa en cuanto al pensamiento y definir los aportes del estructuralismo y la psicología del acto en el área del pensamiento. Estos son entonces algunos de los objetivos que vamos a ver el día de hoy. Dentro del asociacionismo, más que una escuela de la psicología, es un principio psicológico. ¿Por qué? Por la forma en que surge este movimiento. ¿Cuál es la fuente, vamos a decir así, cuál es el origen del estudio de todos los fenómenos? ¿Quiénes son los primeros allá en la historia, recuerden allá, en la historia de la antigüedad, que comienzan a estudiar los fenómenos en general? ¿Qué cultura? Osvaldo, ¿qué cultura es la que comienza allá en la antigüedad a hacer un estudio exhaustivo y profundo acerca del pensamiento, de la medicina, de la biología, de la astronomía? ¿Quiénes? De la arquitectura. Pues si nos vamos así hasta el principio de los tiempos, pues Ajá. podrían ser los griegos Así y es, aquí así. y si nos venimos más para acá, para las culturas, pues no me acuerdo cuál era la que estudiaba todo eso. Bueno, no, pues tienes toda la razón. Hablando en relación a las culturas antiguas, pues dentro sobre todo de la cultura griega es donde surgen pensadores, ¿no? Estudiosos de los fenómenos y pues dentro del estudio del pensamiento, pues entonces tiene su origen en la filosofía. Dentro de la filosofía, Celina, ¿qué es la filosofía? Ya iba a hablar y ya iba a hablar sin Sí, sí, activar el micrófono, perdón. Este, pues es la ciencia que estudia, ¿cómo se dice? La reflexión, las causas del ándale, ser. ahí está, causas, causas. Es la ciencia que estudia las causas últimas, o sea, cuál es el origen, ¿verdad? El origen de los fenómenos. Y entonces, pues también abordan el pensamiento, ¿no? Sobre todo también, porque el ser humano es el único que puede orientar y dirigir de una manera más abstracta el pensamiento. Y Liz, ¿me pudieras decir cuál es la diferencia entre el pensamiento concreto, el pensamiento funcional y el pensamiento abstracto? ¿Qué es el pensamiento concreto? Dame un ejemplo. No sé. No, no te acuerdas. ¿Quién ubica qué es el pensamiento concreto o un ejemplo? Y ahorita lo describimos. El concreto es el que describe los objetos, ¿no? El que describe tal cual, ¿no? Ese es el concreto. Por ejemplo, en el desarrollo del pensamiento del niño, eh, cuando no tiene
El concepto, por ejemplo, de manzana, pues no tienen ni idea de qué es una manzana, pero cuando le presentan la manzana físicamente y le señalan manzana, esto es la formación del pensamiento concreto, ¿no? Se necesita la presencia ¿sí? De los objetos, de las figuras. Es el pensamiento concreto. ¿Y cuál sería? Sí, ¿Cómo se llama el tema? vamos a ver el pensamiento, algunas teorías acerca del pensamiento. ¿Sale? Sí, gracias. Mira, me regreso poquito. Estos son. Vamos a analizar algunos conceptos en relación a enfoques teóricos, asociacionismo, escuela escocesa, estructuralismo. Vamos a ver, ahorita estamos viendo acerca de en dónde tiene el origen del estudio de los fenómenos del pensamiento y concretizando y aterrizando, pues estamos viendo los tres tipos de pensamiento que se forman en las personas. El pensamiento concreto es yo necesito tener presente el objeto, la figura, la imagen y relacionarlo entonces con una idea. Y en esta idea se va formando entonces en la persona ¿eh? Una asociación entre la imagen y la palabra. Entonces, en lo concreto es, si yo no conozco un iPhone, necesito que me lo presenten, ¿no? Y que me digan, este es un iPhone. Entonces, la persona relaciona ya la figura con el concepto. Y el pensamiento funcional, Anita, ¿cuál sería? No sé. La palabra, El que produce, o sea, el que procesa. vete sobre la palabra pensamiento funcional. Pues no sé, que funciona a través de procesos, no sé. A ver, Fátima, Mande. eh, tú descríbeme qué Diga es usted. el pensamiento funcional. Pues la manera en que podemos ver, como dijo Ana, los procesos, pero ya de una manera como, este, pues ya lógica, no sé, de manera en llevar pasos, En la manera, en la o manera como en, tener pasos, no sé, algo así. No a mames, ver, güey, ponte audífono. te estás acercando. Porque Es en la, escuches el fíjate bien, micrófono. el pensamiento funcional es en relación a cómo funcionan, para qué sirven las cosas. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, un auto, ¿para qué sirve? Pues para transportarse Para uno de un lado a otro. transportarse. Ese es el pensamiento funcional, ¿sí? El pensamiento concreto es preséntame el auto, ¿verdad? Ahí. Ujú. Si no está presente la figura del auto, no sé. Ese es el primer paso del conocimiento. Luego viene el pensamiento funcional. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Por eso los niños cuando están chiquitos dicen, ¿qué es? ¿Qué es? Sí, porque están indagando el conocimiento del medio, ¿sí? Quieren, de alguna manera asegurarse y hacer que sea para ellos parte de su conocimiento todo lo que les rodea. Ese es el funcionamiento. Y el pensamiento abstracto, ¿qué sería? En relación del auto, fíjate, el auto, pensamiento concreto, el auto en sí. Funcional, ¿para qué sirve? ¿Eh? Para transportar. ¿Es el crea ideas? Y el pensamiento abstracto, ¿cuál Por sería? eso, Sería. crea ideas, ¿no? Pero ¿cuál sería en relación al auto? Transportar, no, ya habíamos dicho. A ¿Un ver, diseño para el auto? un medio Transporte. de transporte. Medio de transporte. ¿Sí? El pensamiento abstracto sobre la persona, ¿qué sería? ¿Qué es Un una concepto. persona? Un ser vivo, un Ajá. ser Un ser pensante.
un ser vivo, un ser pensante. Eso es. ¿Eh? Ya tengo 10. Ya nos estamos acercando entonces, ¿no? Fíjate bien, porque esto lo van a estar viendo ustedes en el trabajo como psicólogos, como psicólogas, o sea, van a estar observando cómo se construye el pensamiento de la persona, cómo se estructura sus ideas, porque esto es lo que viven, ¿eh? Cuando nosotros conocemos el pensamiento de las personas, conocemos entonces sus procesos de cómo en un momento dado ven la vida, cómo la viven y qué es lo que esperan, cómo están caminando en este devenir, ¿no? De su propia historia, en este movimiento y en esta dinámica, cómo están construyéndose y cómo están viviéndolo. Entonces, el principio de la asociación deriva del problema epistemológico planteado en la filosofía. ¿Qué es la epistemología? Es la ciencia área de la filosofía que estudia hasta dónde llega el conocimiento de las personas. ¿Ok? Epistemología, ciencia, área de la filosofía que estudia hasta dónde llega el conocimiento. Entonces, a esta pregunta epistemológica de cómo conocemos, hasta dónde llega nuestro pensamiento, pues viene una respuesta. Los filósofos empiristas responden por medio de los sentidos. Se necesita, en los filósofos empiristas, recuerden, a través de la experiencia, no el empirismo es a través de la experiencia, nosotros llegamos a conocer nuestro entorno, nuestro medio, todo, a través de los sentidos. Inmediatamente surge la pregunta siguiente, entonces, ¿de dónde vienen las ideas más complejas? Que no son directamente sentidas. La respuesta a esta pregunta nos proporciona el primer principio de la asociación. Las ideas complejas provienen de la asociación de otras más simples. Entonces, ¿cómo se construyen las ideas más complejas? A partir de ideas más simples. Un ejemplo de ello es cuando están pequeñitos, ¿sí? Cuando están pequeñitos y les dicen, ¿cómo está conformado tu cuerpo? ¿Qué es lo que responden los niños chiquititos del preescolar? ¿Qué identifican? ¿Qué partes de su cuerpo? Las manos. Y dicen, entonces, ubican, ¿verdad? Miembros o partes del cuerpo. Las manos, ¿qué más? La cabeza. Cabeza, los pies, ¿sí? Y dicen la pancita, ¿ok? Ese es el primer acercamiento. Yo le pregunté eso a mi sobrina y me dijo que el omóplato y me saqué de onda. Bueno. ¿Cómo sabe eso ya? Espérate, porque a partir de eso, entonces de esta idea más simple se van construyendo otras más complejas, ¿no? Entonces, cuando van avanzando en el conocimiento, construyen, entonces, ¿qué es lo que conforma tu cara? ¿Sí? ¿Y qué dicen? Hasta lo plasman en los dibujos, ¿eh? Los ojos. Los ojos, la nariz, la boca, ¿sí? Pero vamos hablando de los ojos. Después van avanzando en el conocimiento y cuáles son las partes del ojo. El iris. El iris, ¿el qué? ¿Qué más? La pupila. ¿Qué más? Retina. La retina, Córneas. la córnea, la esclerótica. Y después van avanzando más en el Nervio. conocimiento. ¿Y qué más conforma el ojo? Los conos, los bastones. Las células de la percepción, conos y bastones. Y cristalino. ¿Qué es cuál es la función de los conos? Dar color. ¿Y de los bastones? Es la de los matices, ¿no? Dar figura. Dar figuras.
Ah, Los bastones es en relación a la luminosidad. Por eso cuando van al cine, a un lugar sumamente oscuro, y después salen donde hay luz, se Te sienten andas así como muriendo. destellitos. ¿Por qué? Porque cuando están en la oscuridad se generan los bastones para tener más, para captar más la iluminación. Y cuando están afuera ya no lo ocupan y se destruyen. ¿Sí? Entonces, pero fíjate bien cómo es la construcción de ideas más complejas, ¿no? Es en la asociación de las ideas más simples, ¿de acuerdo? O sea, que cada vez Ujú. más vas profundizando, ¿no? Y ustedes ya saben acerca de los pares craneales, ¿no? Ujú. ¿A dónde van esos pares craneales de la percepción vista? ¿A qué lugar se dirigen? Al lóbulo occipital. Al óvulo occipital. Entonces, fíjate bien, se van generando entonces y construyendo ideas más complejas a través de las más simples. Los conceptos asociacionistas han servido para reemplazar las teorías más detalladas del aprendizaje. Entre los que contribuyeron a esto sobresalen tres hombres, que ya los han visto, ¿no? Hermann Ebbinghaus, estudiando la formación de las asociaciones bajo los cuales se formaba el aprendizaje. Iván Pavlov estudia la asociación no en términos de ideas, sino en términos de conexiones, estímulos, respuestas. ¿Recuerdan cómo hace el estudio Pavlov, ¿no? Acerca de los reflejos, de las asociaciones que le llamamos que condicionamiento clásico. ¿Sí se acuerdan de ese ejemplo, no? El Y perrito. del perrito. Del perrito. Bien. Después tenemos a Tordaing, desarrolló una extensa exposición de los fenómenos psicológicos de la perspectiva asociacionista. Hace varios ejercicios para ver cómo los animalitos van asociando su aprendizaje. El asociacionismo como sistema desarrollado a partir del empirismo, de la búsqueda de la experiencia, fue fundada en el siglo XVIII por un médico erudito, David Hartley. Retomó el capítulo de Luke, la asociación de las ideas, e hizo de él su tesis. Postulaba la existencia de acciones vibratorias en el sistema nervioso que correspondían a las ideas e imágenes. Las vibraciones, él decía, más intensas se referían a las sensaciones y las menos intensas a las ideas. Entonces, aquí está manifestando algo para él muy importante. Dice, ¿cómo se hacían las asociaciones dentro del cuerpo? Pues a través de vibraciones en el sistema nervioso. Y decía, las vibraciones más intensas, él las ubicaba, eran las sensaciones, y las menos intensas, las ideas. Otros autores, como Thomas Brown, le interesaba el problema de la selección. Esta es la palabra clave para este autor, la selección. De cómo se seleccionaba en una serie de asociaciones la asociación que ocurría realmente cuando había varias que podían ocurrir. Esto es, de qué manera elegimos aquello que es más importante. Tenemos opciones, por ejemplo, dentro de la comida, en un buffet, ¿no? Tenemos varios estímulos ahí. Y entonces decir, ¿de qué manera nosotros seleccionamos, pues, dentro de varios estímulos? Entonces, nosotros vamos en relación seleccionando a nuestra propia experiencia, ¿no? ¿Quién de ustedes ha probado el caviar? Yo, Por ejemplo, ¿no? Ese es uno qué dice, asco. ¿y qué es el caviar? La hueva del pescado, ¿no? Hay gentes que si tienen una experiencia positiva de esa comida, pues la van a buscar, si la ven en el buffet, ¿no? Pero si no, pues, la gente se orienta más en aquello que asocia más familiar.
que le ha producido también experiencias buenas. A lo Entonces, que ya conoce. a lo que ya conoce, ¿sí? Por Ah, eso la gente dice que le tiene miedo a lo desconocido. Por mm, eso hablamos en psicología cuando enfrentamos fenómenos como la innovación dentro de una empresa, le decimos que tienen miedo al cambio, ¿sí? Tienen resistencias al cambio. Y las personas, pues, dentro de su experiencia, van optando por aquello que ya tienen un conocimiento. ¿Eh? Entonces, por eso nosotros cuando estamos atendiendo a las personas o asesorando a las empresas, tenemos que inducirlos hacia el conocimiento de cómo tomar decisiones, ¿eh? Dentro de un análisis pertinente para que no le tengan miedo al cambio. Ahorita mucha gente ante la pandemia tuvo que hacer cambios en su vida porque ya no le quedaba de otra, ¿no? Perdieron empleo y ¿qué hicieron? Emplearse, autoemplearse, generar nuevas situaciones para poder subsistir. Entonces, esto es lo que ocurre con la gente. O sea, ya cuando surge la necesidad, pues entonces hay el movimiento para buscar la solución. James Mill suponía que las ideas simples se unían para formar las ideas más complejas, las cuales con el uso se consolidarían hasta el punto de parecer una idea única. Una vez así, la idea compleja se uniría a su vez con otras ideas para formar ideas más complejas aún. Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en los inventos, ¿no? En los inventos. Hay un invento de la rueda. En este invento de la rueda, pues imagínense de qué manera sería, cuál sería la forma, los materiales que fueron con los cuales fueron construidas estas primeras ruedas. Luego hay una evolución, ¿no? Vienen hasta las actuales, ¿no? Donde se utilizan diferentes tipos de materiales para hacerlas de acuerdo también al trabajo que se va a desempeñar, el trabajo de la rueda, para qué va a servir. No es lo mismo construir una rueda para un tractor, para una bicicleta, una motocicleta, hasta un avión, un auto de carreras, etcétera. O sea, viene a ser más complejo, pero parte de una idea primaria. Y esta idea primaria tiene una evolución y podemos nosotros presuponer que la forma en que, o los materiales utilizados para las futuras ruedas, no sé qué materiales puedan surgir. Entonces, construimos ideas complejas a partir de las simples y estas van a ir enriqueciéndose y haciéndose más complejas aún en el paso del tiempo. John Stuart Mill, su hijo, las ideas pierden su identidad original al fundirse en ideas más complejas por medio de la asociación. Entonces, las ideas, claro que pierden en un momento dado su fuerza, ¿no? Las primeras. Por ejemplo, cuando decían que la Tierra era el centro del universo, esto estuvo vigente siglos, siglos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando un señor, Galileo Galilei, dice, no, o sea, en sus observaciones dice, la Tierra no es el centro del universo. Allá en el Renacimiento, ¿no? Es cuando surge, no, fíjate que no somos el centro del universo, porque esta idea que estaba vigente originalmente estaba asociada a la creencia religiosa. Como el hombre es hijo de Dios, entonces imagínate, ¿no? Somos seres casi, casi divinos y somos el centro del universo, ¿no? Entonces esta idea predominó en siglos y cuando viene esta revolución, ¿no? Del cambio de este paradigma, pues entonces hace toda una crisis en la sociedad que se vivía en aquel entonces. Y
pues ya díganme quién va a tener esa idea de que el hombre, la Tierra es el centro del universo. Nadie, nadie la tiene. ¿Por qué? Porque esta idea original se fundió ya con todo el conocimiento que tenemos en la actualidad. Alexander Vine dice, los principios para la formación de asociaciones, la contigüidad y la similitud. Esto es clave. Las asociaciones que individualmente son demasiado débiles para hacer revivir una idea pasada, pueden tener éxito en la acción conjunta. Esto es, tenemos nosotros en el conocimiento y en la formación del pensamiento uniones que nos hace rescatar también algunas cosas que nosotros traemos nuevamente a nuestra vida. Por ejemplo, Ruth, ¿sí me escuchas? ¿Sí la tenemos en el, o no la tenemos? Sí, sí escucho, muy cortadito, pero sí escucho. Te estás escuchando también muy entrecortada. A ver, Ruth, dime. A ver, Ruth, dime. ¿Sí? ¿Cuál es algún pensamiento de tu experiencia cuando tenías 3 años? 3 años, Sí. híjole, no recuerdo. Yo recuerdo por las fotos, creo que recuerdo como de cuando tenía 4 o 5 años. Así cuando me tomaron tal foto y así. Pero de los 3 no tengo recuerdos. Nada más que veo fotos y me dicen, tenías 3 años, pero no me acuerdo de nada. Ok, pero ya utilizaste ahorita una asociación. Estás utilizando un elemento que se llama fotografía, ¿ok? Y estas fotografías hacen que tú revivas algunas cosas de tu pasado, ¿o no? Sí. Sí, porque veo las fotografías y entonces ya recuerdo exactamente lo que me dijeron, que cuando me iban a tomar la foto, hace esto y así. Entonces, un recuerdo, una asociación débil, se fortalece cuando tú la unes a otra situación, en este caso la fotografía. Puede ser un video, puede ser un comentario, hasta un aroma, Un aroma te hace recordar ciertas cosas, ¿cierto o no, Celina? ¿Les ha pasado que un aroma les recuerda algunas experiencias? Sí. Sí. Entonces, sí. Vivimos en este mundo de las asociaciones, donde las más débiles, al parecer, pueden volverse a recordar, a vivir, a través de la unión con algo que nos pueda hacer recordar aquello que vivimos. Pavlov y el descubrimiento del reflejo condicionado. El descubrimiento de Pavlov consistió en percatarse de la ocurrencia persistente de un flujo salival anticipatorio. Esto es, los estímulos asociados previamente con la alimentación del animal, el acercamiento del asistente a la vista del plato de la comida, ¿no? Recuerden que asociaba luego el toque de la campana con el alimento. Entonces, la campana era un estímulo no condicionado. Pues, ¿qué representa una campana? No representa alimento. Pero cuando se asoció el sonido con el alimento, el animal salivaba inmediatamente. El conexionismo de Tordijn. Ya se nos va a terminar el tiempo. Les recuerdo que a las 9 nos volvemos a conectar. El conexionismo de Tordijn comenzó sus investigaciones sobre aprendizaje animal en Harvard, donde adiestró pollos para que corrieran a lo largo de laberintos improvisados formados con libros.
Revela una actitud típicamente asociacionista en la descripción de su propia carrera. Señaló que los procesos conductuales son, esto lo tienen que recordar siempre, ¿eh? Tordain, aquí, los procesos conductuales son cuantificables. Esta es una aportación muy importante a la psicología. Ustedes como psicólogos, como psicólogas, tienen que ver procesos cuantificables, porque aquello que no se puede medir, no funciona, no funciona. Y ustedes las conductas, los procesos de conductas van a buscar registrarlos, ¿no? ¿Y cómo se hace el registro de una conducta, Fátima? Por ejemplo, dentro de una empresa. ¿Cómo? ¿Cómo se hace el registro de una conducta, por ejemplo, en una empresa? Por la puntualidad, La puntualidad, ¿cómo la registras? por los días que va, o sea, cuántos días a la semana tiene que ir, horas que cumplir. Ajá. ¿Y esto es importante o no? Sí. Sí. Y tú como psicóloga y dentro de recursos humanos estás midiendo esas conductas. ¿Cuáles otras conductas en una empresa se pueden medir? Producción, Producción, ¿sí? Producción. Y en una escuela, calificaciones, ¿la o calificación se puede medir o el rendimiento? más bien rendimiento. El rendimiento, ¿no? Tienes el rendimiento académico, ¿ok? Y dentro de la actividad clínica, ¿qué conductas se pueden registrar? Los casos de trastornos que hay. Por ejemplo, Por decir cuántas personas con ansiedad hay o depresión hay, o cuántos casos han ingresado. a ver, vámonos hacia la depresión. Entonces, tú como psicóloga estás atendiendo a alguien dentro de la depresión y dentro de la depresión tú checas qué síntomas está presentando, ¿de acuerdo? Ujú. Y luego con el trabajo que vas haciendo, vas midiendo, aquí vas midiendo en los procesos que la persona estaba manejando, cuáles son aquellos síntomas que van desapareciendo, ¿de acuerdo? Ujú. Cuando la persona va evolucionando, significa que va modificando sus procesos de conducta y entonces va eliminando los síntomas hasta llegar a la normalidad. ¿Va? Ujú. Otro podemos tener problemas de enuresis en niños, ¿no? Se hacen pipí en la cama en la noche. ¿Y cómo se puede medir el proceso de conducta de estos niños? Llevando un registro, ¿sí? Si diario se hace pipí, ¿ok? A través del trabajo que tú vas haciendo, entonces luego llevar un control, un registro de si lo logró contener domingo, lunes, martes, miércoles, ¿sí? Vas llevando un registro, lo vas cuantificando. Porque esto lo vas a utilizar en beneficio del trabajo del propio niño. ¿Sí queda claro Sí. o no? Anita, Sí, hay que estar entonces con notas, ¿verdad? Y llevar un récord, es como el historial, ¿sí? ¿sí? Sí, así Muy bien. es. Así es. Porque si no, lo vas a tener dentro de la memoria siempre eso y después vas a decir, ah, caray, antes se hacía pipí 5 veces a la semana, pero ya no recuerdo si, si hace un mes ya lo logró un poquito más, que es un poquito más, ¿no? No, hay que llevar un registro que se vaya cuantificando. Y dentro de la escuela, por ejemplo, puedes llevar un registro de cumplimiento de tareas. Un niño que no hace tareas, pues entonces haces un registro para que vaya llevando y que la firma de la maestra aparezca si entregó tareas el lunes, el martes, el miércoles y tienes el registro de la semana y eso sirve para que tú refuerces en la conducta del niño, ¿no? Sus logros, ¿no?
Y cuando no lo logra, pues reflexionar con él. ¿Por qué no lo logró? ¿Qué fue lo que pasó? Y si es en relación a disciplina, pues también disciplina. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Vamos a terminar con esto. Los principios de la conexión. Todo acto que en una situación dada produce satisfacción, aquí fíjate bien, satisfacción, se asocia con esa situación, de modo que cuando la situación se reproduce, la probabilidad de una repetición del acto es mayor que antes. A la inversa, todo acto que en una situación dada produce displacer, se desliga de la situación, de modo que cuando la situación recurre, la posibilidad de repetición del acto es menor que antes. Aquí, fíjate bien cómo ya se está interconectando con el pensamiento de otros autores, por ejemplo, de Sigmund Freud. La persona busca el placer, ¿cierto o falso? Solamente que tenga una disfunción, que sea un masoquista. Entonces, busca situaciones que le provocan placer, pero esto es lo normal. Y cuando pasa algo, por ejemplo, un castigo, algo negativo, entonces lo que va a surgir como consecuencia es que no se va a repetir el acto. ¿Ok? Sí, esto está muy, muy sencillo de comprender, el principio de la conexión de Tordain. Buscamos, cuando se asocia algo a algo placentero, se va a repetir la conducta. Cuando se asocia con algo negativo, pues la situación entonces de repetición va a disminuir. Si yo voy a la Ciudad de México, me asaltan, me golpean en todo, pues la repetición de ir a la Ciudad de México quizá ya no sea la misma, ¿no? Pero si me va muy bien, me provocó placer, pues voy a tender a volver a ir a esa ciudad. Bien, entonces nos conectamos.